Bienvenidos al curso de Administración General. En esta oportunidad veremos el módulo tercero, etapas o fases de la administración. Segunda fase, organización. Para ello, es importante señalar que la organización es el proceso de disponer y destinar el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización de tal forma que puedan lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente. Disponer y destinar, ese es el proceso, de tres elementos fundamentales: el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización. Para realizar una efectiva organización debemos seguir los siguientes pasos principales para ello. Primero, la tarea. Debemos definir qué tareas tienen que realizarse en la empresa. Hacer una lista de todas ellas. Debemos cada tarea describirla y señalarla. Segundo paso principal para realizar una organización, el personal. Con todas las tareas plasmadas, diseñadas, se debe destinar qué personal se va a requerir y qué características debe tener. Es importante. Tercer paso principal para realizar la organización. Lugar de trabajo. Se debe identificar la infraestructura, la tecnología que se va a utilizar en la empresa, en la organización, para poder realizar el trabajo, y el lugar específicamente donde se va a realizar. Entonces, hay que proveer todos los instrumentos necesarios para que tanto el personal como la tarea puedan realizar efectiva la labor. Cuarto paso principal para realizar la organización: relaciones entre las personas. Se debe determinar en este paso la autoridad y las líneas de mando que debe existir dentro de la empresa y la organización, de tal forma que exista niveles de coordinación efectiva en la realización de las tareas. Para ello también es importante establecer qué es una estructura organizacional. Una estructura organizacional se refiere a la forma en que las actividades de una organización se dividen, organizan y coordinan. Es necesario realizar 5 acciones para establecer una estructura organizacional adecuada a la empresa. Primera acción: hacer una lista de trabajo que se necesitan realizarse para alcanzar los objetivos de la organización. Segunda acción: dividir el trabajo en actividades que puedan desempeñar lógica y cómodamente los individuos, grupos de trabajo a conformarse. Entonces, primero, para recordar, una lista de tareas, de lista de trabajo. Después, dividir estos trabajos estas tareas en pequeñas actividades. Tercera acción: combinar las actividades de manera lógica y eficiente. Al hecho de agrupar empleados y actividades lo llamaremos departamentalización. Hemos realizado la lista de tareas, hemos dividido esas tareas en actividades pequeñas, lógicas, para poder desenvolverse y para que los individuos de la empresa puedan realizar, y de acuerdo a esas actividades los vamos a agrupar a los empleados. Y a esta agrupación se llamará departamentalización. Cuarta acción: establecer mecanismos para la coordinación. Esta integración de los esfuerzos individuales, de grupo y de departamento facilita el logro de objetivos. Entonces, tenemos que establecer mecanismos de coordinación, entre las diferentes actividades y en las áreas o unidades en las cuales hemos agrupado a los empleados. Quinta acción: controlar la efectividad de las estructuras organizacionales y ajustarlas a las necesidades. Significa que constantemente debemos evaluar y hacer un seguimiento a las actividades que se están desenvolviendo en la empresa y en la organización, para ver si son necesarias
ajustarlas, modificarlas, ¿no? De tal manera que estemos en continuo desarrollo también. Estructura organizativa. Cuando hablamos de estructura organizativa nos referimos a la estructura de la organización formal y no de la informal. Generalmente se presenta en organigramas dando lugar al establecimiento de la jerarquía administrativa, generando los gerentes de línea, que contribuyen directamente al logro de los objetivos y metas principales de la organización. Por lo tanto, se encuentran en la cadena de mando. Ejemplos son jefes o gerentes de producción, de compras y distribución. Después, los gerentes de asesoría, que contribuyen indirectamente, pero de manera importante, a los objetivos de la empresa. Sus contribuciones primordialmente son proporcionar asesoramiento y pericia especializada a los gerentes de línea, justamente para que ellos puedan de alguna manera, de manera más efectiva, dirigir, ¿no? Y llevar a cabo las actividades de la empresa y la organización. Por tanto, el gerente de línea es el encargado de dirigir a los trabajadores que tiene a su cargo y a su vez está subordinado por sus propios jefes. El gerente de staff, como tal, no es el jefe directo de los trabajadores, sino que asesora a los gerentes de línea marcándoles las políticas de la empresa. La gente de las unidades de staff no se los halla en la cadena de mando, ¿no? Son justamente unidades que de alguna manera solo cuando se los requiere en la empresa se solicita su trabajo o su asesoramiento. Propósitos de la organización. Es importante señalar que los propósitos de una organización efectiva nos permiten la consecución de los objetivos primordiales de la empresa y lo más eficientemente posible y con un mínimo de esfuerzo. Primer propósito, permitir la consecución de los objetivos primordiales de la empresa lo más eficiente y con un mínimo de esfuerzo. Segundo propósito de la organización, eliminar la duplicidad de trabajo, que haya personas haciendo el mismo trabajo, varias, ¿no ve? Y que significan un costo. Entonces, nos ayuda el propósito de la organización a eliminar la duplicidad del trabajo. Establecer canales de comunicación. El momento que realizamos organización nos permite establecer esos mecanismos que nos van a tener informados a todos los miembros de la organización. Entonces, establecer los canales de comunicación. Cuarto, representar la estructura oficial de la empresa. Cuando hacemos una organización, entonces vamos a dar nuestra imagen como institución y como empresa en forma externa de cómo nosotros trabajamos y cómo estamos organizados en la empresa. Tipos de organizaciones. Las organizaciones, según su formalidad, ¿no?, pueden clasificarse en dos grandes grupos: organización formal y organizaciones informales, o sea, organización informal. La organización formal, a su vez, se puede subdividir en organización de línea, ¿no? Esto está en función de la autoridad y las personas que trabajan. O la organización funcional, de acuerdo a las tareas, ¿no?, que se realizan. La otra organización que puede haber lineal y de staff, que es a la vez por las tareas y asimismo por el asesoramiento que puede dar, ¿no ven? Entonces, o sea, la autoridad y el asesoramiento que puede recibir. Y la otra que son los famosos comités. Entonces, esos son los tipos de organizaciones. Pero para más detalle vamos a ver justamente nosotros, dentro del tipo de organizaciones, ¿qué es una organización formal? Una organización formal es la estructura intencional y efectiva de papeles o documentos en una empresa organizada formalmente. Entonces, esta empresa organizada formalmente ha cumplido los pasos legales, ¿no?, para su establecimiento y ejercicio legal de la actividad económica. Ha hecho su inscripción en impuestos nacionales. Ahora, si es una sociedad, ha procedido de forma legal a su acta de constitución,
a la elaboración de su testimonio de esa acta de constitución ante notario de fe pública y posteriormente se proceden a los demás trámites de rigor administrativo, trámites ante la alcaldía para la licencia de funcionamiento, ante Fundempresa para el registro identificativo de la empresa y otras instituciones como la Dirección Departamental de Trabajo, Caja Nacional de Salud y otras, ¿no? Lo que le da la calidad de organización formal. Las organizaciones informales es cualquier actividad personal conjunta sin un propósito consciente conjunto, aun cuando contribuya a resultados conjuntos. O sea, podemos hacer actividad económica, pero si no tenemos toda esa estructura de documentos y de legalidad, vamos a hacer una actividad de manera informal. Muy bien, continuamos. Vamos a ver ahora específicamente lo que son los principios de una buena organización. Para que exista una buena organización en una empresa, debe establecerse unidad de mando. Un subordinado solo deberá recibir órdenes de un solo jefe. Cuando no se respeta este principio, se generan fugas de responsabilidad. Se da lugar a la confusión y se produce una serie de conflictos entre las personas dentro de la organización. Entonces, es importante y es un principio de organización establecer unidad de mando. Siguiente, especialización. Consiste en agrupar las actividades de acuerdo a su naturaleza, de tal forma que se puedan crear la especialización en la ejecución de las mismas, ¿no? Lo que antes señalamos, se hace una lista de las tareas y las tareas que hacemos las dividimos en acciones, ¿no? Pequeñas para que en otras palabras, para que se puedan ejecutar las tareas grandes. Y estas actividades las agrupamos de acuerdo a su naturaleza, quiere decir de acuerdo a la similitud que tienen en grupos o en áreas, ¿no ven? Ahí nace la famosa departamentalización. Paridad de autoridad y responsabilidad, otro principio fundamental. La autoridad se delega y la responsabilidad se comparte, y por ello se debe mantener un equilibrio entre la autoridad y la responsabilidad. Cuando hablamos de paridad significa que al momento de delegar autoridad, automáticamente también emerge la responsabilidad, ¿no? Entonces, hay esa paridad, autoridad y responsabilidad, como dicen, comúnmente van casados los dos. Cuarto principio, equilibrio de dirección y control. Consiste en diseñar una estructura de tal forma que nos permita coordinar las acciones y al mismo tiempo evaluar los resultados, ¿no? Entonces, dirección, ejecutar las acciones, pero esas acciones tienen que estar supervisadas y controladas periódicamente, ¿no? O sea, bajo un proceso de seguimiento, y para eso vamos a establecer medidas de control. Entonces, por eso que nos señala que debe haber un equilibrio, la ejecución con la evaluación misma de las acciones que se ejecutan en la empresa. Quinto principio de una buena organización, definición de puestos. Se debe definir con claridad el contenido de los puestos y la relación a los objetivos de los mismos. Cuando hablamos del contenido de los puestos, significan a las tareas que tienen que realizar y al personal que debemos contratar para hacer efectiva esa realización de esas tareas, ¿no? Y el cumplimiento justamente de esas acciones que permitan llevar a los objetivos de la organización. Ahora vamos a ver lo que es la división del trabajo. La división del trabajo no es más que la fragmentación, ¿no? O descomposición de una actividad en tareas más elementales. Hemos hecho un proceso de selección nosotros de tareas y esas tareas las dividimos en acciones pequeñas, ¿no? Es esa fragmentación, esa descomposición es la que está hablando y se designa como división del trabajo, así como su reparto entre diferentes personas, según su fuerza física, habilidad y conocimiento. La gran ventaja de la división de trabajo consiste en que al dividir la tarea total en operaciones pequeñas, sencillas e individuales, en las cuales puede especializarse cada trabajador, el resultado es que la productividad total se va a multiplicar. Y uno de los objetivos que persigue también la administración es realmente mejorar y elevar los niveles de productividad, más producción, ¿no?
En la actualidad utilizamos el término de división del trabajo en lugar de división de labores para indicar que todas las actividades, para indicar de todas las actividades organizacionales. Desde la producción hasta la administración pueden ser especializadas. Otro término para la división del trabajo es la especialización del trabajo, ¿no? No se olviden que la división del trabajo nos genera la especialización y con la especialización como resultado tenemos mayor productividad, mayor producción. Importante. Ahora vamos a ver lo que es departamentalización. La departamentalización es la sectorización por departamentos que realiza en una organización según sus actividades y necesidades. Es lo que les decía, agrupar, ¿no? Todas las tareas, por ejemplo, administrativas, van a estar agrupadas en un departamento. Todas las actividades financieras, económico-financieras, ventas, registros, todo eso va a estar agrupada también en otro departamento, departamento de finanzas o departamento de comercialización, ¿no? Asimismo, todas las actividades concernientes a la transformación de la materia prima en producto terminado, todas esas actividades estarán agrupadas en lo que será el departamento de producción, ¿no? Así vamos conociendo un poquito y entendiendo de manera general lo que es la departamentalización. Esta organización se produce al formar grupos de trabajo en los que cada individuo se encarga de cumplir una función, según las labores para las que está capacitado. Por esta razón se agrupan las actividades por departamentos o unidades y los administradores trazan o diseñan comúnmente un organigrama, departamentalizando las actividades de la empresa. En un organigrama, los cuadros representan la división del trabajo y la manera en la que están distribuidas o agrupadas las actividades por especialización. Acá, como vemos, un ejemplito pequeño, ¿no? Entonces acá está un cuadro con las personas que van a trabajar y en cada especialización de actividad que van a tener. Los cuadros se distribuyen después de acuerdo con los niveles que representan la jerarquía administrativa, ¿no? Acá, quien manda más arriba es el gerente, los jefes o gerentes de área y el personal operativo que trabaja. Las líneas que conectan determinados cuadros representan las cadenas de mando o quién reporta a quién, ¿no? Entonces, estas líneas se están señalando. Estos gerentes o directores de unidades rinden informe a quién, al gerente. Y a su vez estos reciben información del personal operativo que tienen a su jurisdicción y competencia. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver lo que es un organigrama. ¿Qué es un organigrama? Es un diagrama de la estructura de una organización. Un diagrama que lo podemos ver y observar, ¿no? En el que se muestran las funciones, los departamentos o posiciones dentro de la organización y cómo se relacionan. Asimismo, vamos a ver los tipos de organigramas. Primero, el clásico. Este es el clásico, como podrán observar. Es el más común. Se compone de rectángulos y líneas, verticales y horizontales. En estos tipos es el más aplicado porque presenta mayor facilidad para su construcción o diseño. Esto, ¿no? Armar cuadritos, las líneas de mando, de autoridad, que nos permiten de quién a quién debe rendir información o presentar, ¿no? Para cualquier tipo de evaluación de sus actividades, la información requerida o asimismo la evaluación propiamente dicha, ¿no? Este es el clásico. Después tenemos otro tipo de organigramas que son en barras, se denominan. Estos organigramas son estructurados a través de rectángulos largos horizontales, dando mayor longitud a la unidad de mayor jerarquía. Acá podemos observar el director tiene mayor grado, el gerente menor grado, el supervisor menor grado y el asistente menor grado. El tamaño del rectángulo nos indica el nivel de jerarquía dentro de la empresa y la organización. Entonces, así se establecen los organigramas en barras. Vamos a seguir viendo, hay otros más interesantes. Dentro de los tipos de organigramas también tenemos el circular. Está basado en círculos concéntricos, de modo que representen
los diversos niveles jerárquicos, donde la autoridad máxima se posesiona al centro y así, a medida de la existencia de otros niveles, se va hacia afuera. Acá está, gerente general al centro, después tenemos los demás gerentes de áreas, de unidades, y todo el personal técnico, y puede seguir creciendo el nivel operativo más, o sea, se hace más grande el círculo, ¿no? Ese es el organigrama de tipo circular. Después también tenemos los semicirculares. Es una variación del circular, pero su representación solo es a partir de la mitad del circular. Miren, acá está. Es como partir el circular y ahí tenemos, miren, lo mismo, ¿no? Entonces, la misma configuración va. Al centro el gerente, los gerentes de línea, supervisores, personal operativo y así sucesivamente se va mostrando la estructura orgánica de la empresa. Y vamos a ver otro que es interesante dentro de los tipos de organigramas, que es el radial o solar. Su configuración toma como base el sistema solar, de modo que la autoridad máxima se localiza en la parte central y los departamentos forman posiciones correspondientes a los planetas. Acá está, ¿no? Entonces, al centro está justamente, y a medida de eso las unidades y de sobre eso las demás que vienen de dependencia de esta unidad, formando lo que podemos decir un sistema solar, radial, o hasta ahora algunos lo llaman molecular, ¿no ve? Entonces, de acuerdo al nivel de complejidad de la estructura organizativa. Con lo que concluimos este tercer módulo, etapas o fases de la administración, ¿no? De tal manera que hemos visto la segunda fase, que es la organización. Esperándolos en una nueva oportunidad, nos despedimos.